Hola, ¿qué tal? Nuevamente sean bienvenidos a su canal. El día de hoy veremos semejanza de triángulos. Centraremos el análisis en el teorema de Tales. Comenzamos. Semejanza. Dos figuras son semejantes si tienen la misma forma y no necesariamente el mismo tamaño. Para denotar semejanza se usa el siguiente símbolo. Veamos un ejemplo. Tenemos la estrella 1 y la estrella 2. Podemos observar que ambas figuras tienen la misma forma, pero no tienen el mismo tamaño. Por lo tanto, la estrella 1 es semejante a la estrella 2. Tenemos a la figura A, tenemos a la figura B. Ambas figuras tienen la misma forma, pero no tienen el mismo tamaño. Por lo tanto, la figura A es semejante a la figura B. Tenemos la figura 1, podemos observar la figura 2, y ambas figuras tienen la misma forma, pero no tienen el mismo tamaño. Por lo tanto, la figura 1 es semejante a la figura 2. Semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes cuando tienen sus lados respectivamente congruentes. El término congruente hace referencia a que tienen la misma medida, comprendidos entre lados proporcionales. Tenemos el triángulo ABC, tenemos el triángulo A', B' y C', donde podemos observar que el ángulo A es congruente al ángulo A', es decir, tiene la misma medida. El ángulo B es congruente con el ángulo B', es decir, tiene la misma medida. Y el ángulo C es congruente con el ángulo C'. También podemos observar que el segmento AB es proporcional al segmento A'B', que el segmento BC es proporcional al segmento B'C', y que el segmento AC es proporcional al segmento A'C'. Por lo tanto, dos triángulos van a ser semejantes cuando sus ángulos correspondientes son congruentes, es decir, tienen la misma medida, y sus lados correspondientes son proporcionales. El término lados proporcionales hace referencia a la razón de semejanza. Razón de semejanza es la razón existente entre los lados correspondientes de dos figuras semejantes, y esto es una constante. En los triángulos ABC y el triángulo A', B' y C', donde observamos que tienen la misma forma pero diferente tamaño, los lados semejantes a el segmento AB con A' y B', vamos a tener que esos son correspondientes, son lados correspondientes, y la división de ellos nos va a dar lo que se le conoce como la razón de semejanza. Tenemos también que BC es proporcional a B'C', y su cociente es la razón de semejanza. El segmento CD dividido entre el segmento C', D', que son lados proporcionales, nos va a dar la razón de semejanza. Cuando la razón de semejanza es la misma en todos sus lados de la figura, entonces decimos que el triángulo ABC es semejante al triángulo A', B', C'. Ambos triángulos son semejantes porque tienen la misma razón de semejanza. Dicho de otra forma, cuando dos triángulos son semejantes, sus lados correspondientes son proporcionales y sus ángulos correspondientes son iguales. Ilustremos.
Tenemos dos figuras de dos triángulos. Ambos triángulos pues no están ordenados, sin embargo podemos visualizar que tienen la misma forma pero diferente tamaño. Y bueno, tenemos el ángulo A que corresponde al ángulo D en la figura 2. El ángulo A es congruente con el ángulo D, es decir, tienen la misma medida. El ángulo B corresponde al ángulo E en la segunda figura. Por lo tanto, el ángulo B es congruente con el ángulo E. Y tenemos que el ángulo C corresponde al ángulo F de la figura pequeña. Por lo tanto, el ángulo C es congruente con el ángulo F. Ahora, el segmento AB o el lado AB es correspondiente con el lado ED. El segmento BC es correspondiente con el segmento EF. Y el segmento AC es correspondiente con el segmento FD. Los segmentos correspondientes nos dan lados proporcionales. En este caso tenemos que AB es proporcional a DE, que BC es proporcional a EF y que AC es proporcional a DF, donde los lados proporcionales pues tienen la razón de semejanza, tienen la misma razón de semejanza. Ejemplifiquemos. Ejemplo número 1. Tenemos dos triángulos con sus respectivas medidas. Podemos observar que los triángulos son iguales, pero tienen diferentes tamaños. El triángulo ABC y el triángulo EFD. Y bueno, sus lados correspondientes proporcionales serían: el segmento AB es proporcional a DE, el segmento BC es proporcional a EF y el segmento AC es proporcional a DF. Si sustituimos esos valores para obtener la razón de semejanza, tenemos que AB mide 4 entre DE, que mide 2, y así con los demás. Entonces tenemos 7 entre 3.5 y 5 entre 2.5. Y bueno, la división de 4 entre 2 es a 2, la división de 3.5 de 7 entre 3.5 es a 2, y la división de 5 entre 2.5 es a 2. Ese es el cociente. Entonces, la razón de semejanza es 2. ¿Qué quiere decir esa razón de semejanza? Que el triángulo ABC mide el doble del triángulo EDF. Ahora, si las razones de semejanza las hubiéramos escrito a la inversa, por ejemplo, en lugar de haber escrito AB entre DE, hubiéramos escrito el segmento DE entre el segmento AB, y en el segundo caso, en lugar de haber dividido el segmento BC entre EF, sino más bien hubiéramos dividido EF entre el segmento BC y DF entre el segmento AC, nuestra razón de semejanza quedaría un medio. R sería igual a un medio en los tres casos. ¿Y qué significa R igual a un medio? Que el triángulo pequeño es la mitad, mide la mitad de lo que mide el triángulo mayor. Eso es lo que nos dice la razón de semejanza. Como la razón de semejanza es la misma para los lados correspondientes, entonces tenemos que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Veamos el ejemplo número 2. Hallar la razón de semejanza entre los triángulos semejantes. Tenemos ahí el triángulo ABC y el triángulo RST con sus respectivas medidas. Las razones de semejanza quedarían: el segmento AB, que es correspondiente a RS, el segmento BC, que es correspondiente al segmento ST en el segundo triángulo, el segmento AC del primer triángulo
que es correspondiente al segmento RT del segundo triángulo. Entonces tenemos que las proporciones nos darán la razón de semejanza. Si sustituimos, tenemos que AB mide 2 entre RS, que mide 3, que BC mide 4 y ST mide 6, AC mide 3 y RT mide 4.5. Y dividimos, tenemos entonces que R es igual a 2 tercios. Por lo tanto, la razón de semejanza es a 2 tercios. ¿Qué quiere decir esta razón de semejanza? Que el triángulo pequeño es 2/3 partes de lo que mide el triángulo RST. Bueno, veamos ahora el teorema de Tales. Empecemos por la semejanza de los triángulos. Tales de Mileto y la teoría de la semejanza. Semejanza de triángulos. Toda recta paralela a un lado de un triángulo forma con los otros dos lados o con sus prolongaciones otro triángulo que es semejante al triángulo dado. Ilustremos esto. Tenemos el triángulo A, B, C. Tracemos una recta paralela a la base BC. Llamémosle la recta DE, donde tenemos que la recta DE y BC son paralelas. Ahora, si observamos, hemos formado un nuevo triángulo. Del triángulo ABC, al trazar la paralela, se va a formar un nuevo triángulo que es el triángulo ADE. Si lo separamos, nuestro triángulo ADE, tenemos entonces que se forman lados proporcionales. AB entre AD, el segmento AC es proporcional a AE y el segmento BC es proporcional a DE. Entonces hemos formado segmentos proporcionales. Por lo tanto, el triángulo ABC es semejante al triángulo ADE. La semejanza de triángulos nos sirve para resolver muchas situaciones de la vida cotidiana. Se desea calcular la altura de un edificio que proyecta una sombra de 35 metros, al mismo tiempo que una persona de 1,80 metros de altura proyecta una sombra de 0,75 metros. Y bueno, tenemos ahí el sol que va a proyectar las sombras en el mismo horario, tenemos el edificio y tenemos en el mismo tiempo a la persona. La altura del edificio pues no se conoce, pero sabemos que proyecta una sombra de 35 metros. La persona tiene una altura de 1,80 metros y proyecta una sombra de 0,75 metros. Si trazamos dos rectas entre las orillas, entre la altura y la sombra proyectada, tenemos entonces que se forman dos triángulos. Observamos que ambos triángulos son iguales, son dos figuras iguales, pero que tienen diferente tamaño. Entonces, según la teoría de la semejanza de triángulos, nos dice que se forman lados correspondientes, proporcionales. Entonces tenemos que el segmento, el lado H, en este caso del triángulo mayor, la altura del edificio, que es H, es proporcional a la altura de la persona, que es de 1,80. Y que la sombra proyectada, en este caso del edificio, que es de 35 metros, es proporcional
a la sombra proyectada de la persona, que es de 0.75 metros. Y tenemos ahí entonces ya dos segmentos proporcionales, los segmentos proporcionales. Ahora, dentro de las proporciones, dentro de las razones, tenemos que la multiplicación de sus extremos es igual a lo que viene siendo la multiplicación de sus medios, donde los extremos es h y 0.75 y los medios es 35 y 1.80. Entonces, h por 0.75 debe de ser lo mismo que la multiplicación de 35 por 1.80. En base a eso tenemos que h lo podemos despejar. Como 0.75 está multiplicando a h, lo podemos pasar del otro lado de la igualdad dividiendo y hemos despejado a la variable h. Por lo tanto, tenemos 35 por 1.80 entre 0.75. Si multiplicamos y dividimos, entonces la altura del edificio es de 84 metros. Entonces, de acuerdo a la semejanza de triángulos del teorema de Tales, hemos resuelto nuestro ejercicio. Ahora veamos Tales de Mileto y la teoría de la semejanza. Teorema de Tales. Si varias paralelas cortan a dos transversales, determinan en ellas segmentos correspondientes proporcionales. Bueno, tracemos dos rectas transversales. Tenemos la recta R y la recta R'. Ambas rectas son transversales. Ahora tracemos rectas paralelas. Tracemos tres rectas paralelas. La recta A', la recta B', y la recta C', donde estas rectas son paralelas. Y podemos observar que se forman segmentos, donde cortan las paralelas a las transversales. Hemos formado segmentos: el segmento AB, el segmento BC en la primera recta transversal y el segmento AC. En la segunda recta transversal hemos formado tres segmentos: el segmento AB, A'B', el segmento B'C' y el segmento A'C'. Ambos segmentos son proporcionales. El segmento AB entre el segmento BC es proporcional. El segmento A'B' es proporcional con B'C'. Y el segmento AC es proporcional al segmento A'C'. Son segmentos proporcionales. Apliquemos esto con unos ejercicios. Ejemplo 1. Tenemos ahí el triángulo ABC. En el triángulo ABC veamos el lado AB y el lado AC específicamente. Podemos compararlo con nuestras rectas transversales. Y el segmento DE es paralelo al segmento BC, entonces son nuestras rectas paralelas que, cortando a las transversales, forman nuevamente segmentos. Y tenemos ahí el segmento AD y el segmento DB, el segmento AE y el segmento EC. Entonces el segmento AD es proporcional al segmento DB y el segmento E tiene que ser proporcional al segmento EC según la teoría de Tales. Y bueno, sustituimos valores y el segmento AD mide 25 unidades, es proporcional al segmento DB que mide 15 unidades y esto debe de ser igual al segmento AE que mide 4 unidades entre el segmento EC que mide 2x más 2. Y bueno, nuestras razones proporcionales, tenemos que las razones tienen que ser, la multiplicación de sus extremos tiene que ser lo mismo que la multiplicación de sus medios. Por lo tanto, tenemos que 25 por 2x más 2 debe de ser igual a 15 por 4x.
Realizando la multiplicación tendríamos 25 por 2x nos dan 50x, más 25 por 2 nos da 50. Y esto es igual a 15 por 4x, que son 60x. Si despejamos 50x y lo pasamos del otro lado de la igualdad, ahí está sumando y pasa restando, tendríamos que 50 es igual a 60x menos 50x. Aplicando la resta, nos quedaría 50 es igual a 10x. Y 10x lo despejamos, está multiplicando el x, pasa dividiendo. Por lo tanto, tenemos 50 entre 10x y ese es el valor de x al hacer la división. Por lo tanto, x es igual a 5. Como ya tenemos el valor de la incógnita, que es 5, por lo tanto podemos determinar cuánto mide el segmento AE. Como el segmento AE es igual a 4x y x es igual a 5, entonces 4 por 5 es igual a 20 unidades. También podemos encontrar la medida del segmento EC. Como la medida del segmento EC es 2x más 2 y x vale 5, por lo tanto tenemos 2 por 5 más 2, esto equivale a 12 unidades. Entonces hemos aplicado el teorema de Tales para poder resolver este ejercicio. Veamos un segundo ejemplo. Nuevamente tenemos nuestro triángulo ABC y podemos observar que la línea DE es paralela al segmento BC. Por lo tanto, hemos formado lados correspondientes proporcionales. El segmento AD es proporcional al segmento DB, el segmento AE es proporcional al segmento EC. Sustituyendo, tendríamos entonces el segmento AD, que es x más 2, que es proporcional al DB, un medio de x, donde un medio de x es lo mismo que x entre 2, el segmento AE, que mide 5, y el segmento EC, que es 2. Y bueno, como en la primera parte de la igualdad, del lado izquierdo de la igualdad, tenemos una división de una fracción, por lo tanto, vamos a colocar mentalmente x más 2, lo vamos a volver fracción, colocándole la unidad, y aplicando la ley de los extremos de división de dos fracciones, tenemos que x más 2 va a multiplicarse por 2 y x va a multiplicarse por 1, quedando de la siguiente forma: 2x más 4 entre x. Y esto es igual a 5 entre 2. Ahora sí, aplicamos la ley de los extremos y los medios, que tiene que ser igual en las razones. Entonces tenemos que el 2 que multiplica a 2 por x más 4 debe de ser igual a la multiplicación de 5 por x. Multiplicando tendríamos 2 por 2x, 4x, y 2 por 4 es a 8. Esto es igual a 5 por x, que es 5x. Pasando 4x del otro lado de la igualdad, del lado derecho de la igualdad, está sumando, pasa restando. Por lo tanto, 8 es igual a 5x menos 4x. Al hacer la resta de 5x menos 4x, nos queda una x, y 1 por x pues es x. Por lo tanto, x es igual a 8. Como ya encontramos el valor de la incógnita, lo podemos sustituir en nuestros segmentos. El segmento AD, que es igual a x más 2, pero como x vale 8, tenemos 8 más 2 es igual a 10 unidades. El segmento BD, que es igual a un medio de x, pero como x es igual a 8, tenemos un medio por 8, esto es 8 medios. Y 8 medios son 4 unidades. Entonces hemos resuelto el ejercicio aplicando el teorema de Tales. Y hasta aquí tenemos lo que es la semejanza de triángulo, específicamente el teorema de Tales.